que lleva por título Derechos y Deberes en Estado de Emergencia, la crisis del COVID-19. Estos son tiempos especiales, tiempos muy difíciles, donde se han ido viendo los efectos multidimensionales que tiene esta pandemia, no solo en la vida de las personas, en la vida de las sociedades, sino incluso a nivel global. Diversos estados han tomado una multiplicidad, un amplio espectro de medidas, desde alertas generales, cuarentenas, toques de queda, aislamientos individuales, prohibiciones de viajes o los llamados cordones sanitarios, incluso a ciudades enteras. Adicionalmente, también los estados han decretado estados de emergencia, estados de excepción, para hacer frente a esta pandemia, a esta situación crítica. Por eso, para conversar sobre esta situación que desde el punto de vista jurídico nos impone la pandemia del COVID-19, estoy feliz de darles la más cordial bienvenida a dos colegas míos de excepcional calidad, que son el profesor César Landa y el profesor Iván Montoya, ambos profesores de la Facultad de Derecho. En primer lugar, le voy a dar la palabra a César Landa, a quien nuevamente agradezco haber aceptado estar con nosotros en esta tarde. Y en realidad, César, yo quería proponerte, invitarte a compartir tus reflexiones con nosotros acerca de cómo, si bien esta pandemia justifica, al menos eso parece la declaración, creo que compartes conmigo que la necesidad de que este estado de excepción, este estado de emergencia, se lleve a cabo correctamente, se implemente adecuadamente, es de fundamental importancia. No solo porque puede afectar negativamente los derechos de todos y de todas nosotros, sino también porque una mala implementación del estado de emergencia creo que debilita, socava el propio Estado de Derecho, el propio sistema democrático. Por eso, en buena cuenta, lo que te invito a reflexionar es acerca de cómo estas medidas excepcionales deben respetar los derechos humanos. Los derechos humanos son una herramienta que facilita la lucha contra el COVID-19, o son más bien algo que significa un problema, una dificultad para llevar a cabo esta lucha. En buena cuenta, César, todo vale para acabar con la pandemia. Por favor, tienes 10 minutos. Muchas gracias por la cordial invitación del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la PUC, en la persona de Elizabeth. Y yo, desde el punto de vista constitucional, lo que dispone el artículo 1 de la Constitución, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Desde esa perspectiva humanista, es cierto que los derechos fundamentales, en el marco de las situaciones de emergencia, la Constitución también prevé en el artículo 137 situaciones extraordinarias que permite declarar un estado de emergencia por grave alteración, no solamente del orden público, catástrofes también, ¿no? Como la que viene ocurriendo con la aparición y expansión del coronavirus, ¿no? Pero que ciertamente esos estados de emergencia han sido formulados para suspender 4 libertades: libertad personal, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y derecho a reunión, cuando ha habido estas alteraciones derivadas de conflictos usualmente internos, en nuestro caso la década de 80 y 90, con el priorización de ella, pero también de los excesos, ¿no? Porque en esa oportunidad se otorgaba, bajo los estados de emergencia, a los comandos políticos militares la responsabilidad de restablecer el orden constitucional, cosa que ahora no ha sido así, sino es el gobierno civil, con el auxilio, obviamente, de las fuerzas de seguridad, las que se encargan de tomar las medidas que, de un lado, son de restricción de ciertos derechos, como los mencionados, el aislamiento domiciliario o el traslado, ¿no?, fuera de las ciudades o fuera de también el ingreso, con las excepciones que establece la norma, como es obvio, pero también otro tipo de derechos que a veces no han estado en la esfera de estas declaraciones de estado de excepción, como son las vinculadas al derecho al trabajo, al derecho a la alimentación de la gente en estado de necesidad, ¿no?, con estos bonos,
el derecho a la educación, que no se suspenda, o si se suspende de manera formal, de manera virtual, la educación primaria, secundaria, estatal o pública está empezando en otras lógicas de restricción. Entonces, en esta situación, no es que se eliminan los derechos, sino se modulan en su ejercicio unos o se restringen otros, pero siempre desde una perspectiva de razonabilidad y de proporcionalidad, que es un estándar no solamente de carácter constitucional, que está en el artículo 200 de la Constitución, que permite que cuando hay un exceso por parte de cualquier tipo de autoridad que afecte los derechos suspendidos o restringidos, hay la opción de poder solicitar la tutela, ¿no? Si no es ante la autoridad administrativa, ante la autoridad judicial, a efectos de que ésta pueda controlar los excesos y en ese sentido poder iniciar, de ser el caso, procedimientos también de investigación y sanción a quien corresponda. Ahora, esto no permite que pueda haber un examen de la declaratoria del estado de emergencia o de las modalidades, dado que tenemos un control judicial parcial, no un control judicial total, como ocurre, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Desde esa perspectiva, yo diría que el modelo el estándar de abordar para, si no prevenir ya o evitar eh, el mayor contagio, ralentizar el mismo o aminorar los daños que están ocurriendo, ¿no? Y poder salir de estas circunstancias requiere no solamente de normas, de políticas, sino también de un enfoque, ¿no? Que garantice lo que manda la Constitución en su artículo primero, y ese es un enfoque de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? Que no puede ser, obviamente, en una interpretación de pronto ultraliberal, ¿no? Personal, un obstáculo, ¿no? Para el ejercicio de los derechos que también son colectivos en estas situaciones de emergencia, ¿no? Cuando dos personas se van a surfear en la herradura porque no tienen coronavirus y pueden hacerlo, es una quiebra de una concepción de la libertad en un sentido, diríamos, sin límites, libertinaje, en tanto no está afectado ni afecta, lo que rompe un esquema de derechos que en un Estado democrático y social de derecho tiene un doble carácter. Una faz es una faz subjetiva individual de goce y ejercicio, pero también al otro lado de la moneda tiene la faz objetiva de la responsabilidad pública del valor que esa misma libertad o derecho debe protegerse para el bien de todos. ¿Y quién es el titular de esa fase objetiva? La comunidad. Y en este caso es el Estado quien representa el interés general, el garante de esos valores que la comunidad encarna, porque un sistema democrático ha habido elecciones, y sea presidenciales o parlamentarias, quienes tienen la capacidad de decidir. Nuestro modelo es un régimen presidencialista, básicamente, pero no por ello rompe el principio de equilibrio de poderes, de modo tal que los excesos, incluso ya no individuales, sino gubernamentales, pueden ser objeto de fiscalización por el Congreso. Así, por ejemplo, la propia Constitución, en su artículo 137, señala que declarado el estado de emergencia se da cuenta el Congreso. Ahora, el Congreso tiene una función de no solamente legislativa, sino de fiscalización, pero que en este caso está en una situación como muchas partes del mundo, tanto el Parlamento inglés o el Parlamento alemán, una situación de desorden, de no saber cómo afrontar esta capacidad de representación y de manera irruptiva, ¿no? Han sesionado, han dado algunas normas, pero de otro lado también hay consecuencias en torno incluso a la salud de algunos parlamentarios, como estamos viendo estos días. En ese sentido, creo yo que del estado de emergencia en relación a la limitación, restricción de los derechos, donde ha habido un mayor, digamos, diseño, porque hay una norma preestablecida en la Constitución, es por parte del Ejecutivo, más no el otro órgano del Estado, el Parlamento, que no ha actuado y debería, creo yo, actuar en su ámbito de competencia sin obstruir, sino colaborar, ¿no? Y de otro lado, el órgano judicial, que es el encargado de tutelar los derechos y libertades, recibiendo residualmente las denuncias que pueda también tramitar por las circunstancias en torno a la violación o restricción, afectación de los derechos, sea por las fuerzas de seguridad, ¿no? O también de las infracciones que realicen a cabo los propios ciudadanos, ¿no? Yo diría entonces de que desde esa perspectiva, los derechos humanos bien interpretados, ¿no? De acuerdo con la necesidad de poder solventar la afectación, sobre todo de los grupos vulnerables, que en estas circunstancias, sea una guerra civil, el terrorismo o cualquier conflagración, hasta los desastres naturales, ¿a quién afecta más? A los grupos vulnerables. De modo tal que en el Perú existe por pobreza,
por género, identidad, una opción sexual y otras categorías menores, etcétera, una situación muy precaria. Las mujeres maltratadas que tienen que convivir con el varón, ¿no? Que tiene denuncias. En ese sentido, creo yo que el enfoque de derechos humanos ayuda, ¿no?, a privilegiar, ¿no?, una tutela especial, ¿no? Es decir, diferenciada. No es una persona más que está sufriendo el coronavirus como cualquier otro, sino que además está por su condición de grupo vulnerable con una afectación que peligra por el gobierno, tanto para las políticas sociales de los bonos, de los adelantos, si de remuneraciones que puedan permitirse, o los cobros de CTS y de los fondos de pensiones, ¿no? No obstante, o la cola para la compra de alimentos, en fin, las acciones básicas que nos permite la sociedad requiere precisamente de un ordenamiento que tenga esta conciencia en torno a la protección de los grupos más vulnerables, ¿no? Y finalmente diría que también es importante que los medios de comunicación ayuden, porque estando aislados, los partidos están obviamente en una democracia no desarticulados, pero en latencia, ¿no? Entonces, la información y las decisiones con la cual se delibera, más allá de las redes sociales también, es los medios de comunicación. Y si bien hay libertad de información, acceso a la información, libertad de prensa, esta obviamente no puede ni por estados de emergencia limitarse, también la responsabilidad, ¿no?, y la contribución que la Constitución en el artículo 14 también dispone a los medios de comunicación en la formación, en la información, hasta en la educación, ¿no?, de los menores, y en buena hora que estén, aunque sea una hora, estén dando la televisión de señal abierta a la educación, aun cuando creo que en el fondo hay necesidad de afirmar un principio de solidaridad que es básico al modelo no solamente constitucional, sino de derechos humanos. Porque sin solidaridad en estas circunstancias, las cargas públicas van a recaer sí en el Estado y sino también en los sectores más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido creo que quienes tienen más posibilidades fácticas, económicas o tecnológicas son los que deben brindar también una cuota en estas circunstancias transitorias de mayor contribución a fin de salir de estas circunstancias. Y con esto me quedo acá. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Landa. Pues vamos a hacer la siguiente presentación con el doctor Iván Montoya, también con 10 minutos para que pueda aproximarse a las preguntas que le hemos planteado. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Sí, estaba justo con el micro. Perfecto, perfecto. Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Primero agradecer a Elizabeth Salmón, directora del IDEPUC, por la invitación para participar en este seminario virtual, y también agradecer compartir la mesa también, si se puede decir así todavía, con el profesor César Landa. Bueno, yo tengo a partir de la pregunta, dos reflexiones. Una, en la perspectiva de los derechos humanos como límites o controles con los que cuenta nuestro Estado de Derecho para frente a actos que se puedan realizar en el contexto de este estado de excepción, este estado de emergencia, y una segunda parte vinculada a sobre si la perspectiva de derechos humanos puede operar como coadyuvante, digamos, ayudar con algunas iniciativas, algunos énfasis en pleno contexto del estado de emergencia, o si es un límite prácticamente, un límite que puede operar prácticamente como una suerte de obstáculo o barrera de contención. Entonces empiezo con lo primero. Ya ha dicho el profesor Landa, en fin, nuestra Constitución prevé, evidentemente, como la mayoría de constituciones de nuestro ámbito, la potestad de que el Ejecutivo declare un estado de emergencia en situaciones excepcionales como la que ocurre. Más allá de discusiones sobre si se puede controlar la propia declaratoria, cosa que no opera en el Perú, aunque hay una discusión abierta, creo que casi la mayoría o casi todos estamos de acuerdo en que esta declaratoria ha sido justificada por la extensión, el carácter extraordinario de la epidemia y de los riesgos que esta conlleva.
En fin, desde ese punto de vista no tengo mayor comentario. Sí quisiera limitarme a lo que es efectivamente el control de los actos que se pueden producir en el contexto del estado de emergencia y que pueden llevar a situaciones de exceso, de abuso o de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, voy a entrar en esa perspectiva. Corresponden, como lo ha dicho el profesor también, controles judiciales a través de procesos constitucionales, habeas corpus, amparos, habeas data, en fin. También control a través de procesos penales. En este punto, una cosa importante es que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la resolución 019-2020, ha habilitado a los jueces penales y los ha convertido en jueces mixtos de emergencia para tratar temas graves y urgentes. Por ejemplo, casos de requisitoriados, extradiciones con plazos que se vencen muy pronto, habeas corpus y los procesos constitucionales a los que me he referido, procesos con detención preventiva para evaluar la continuidad, una apelación, y procesos penales, lo que supone también investigaciones penales. Por ejemplo, hay como 150 fiscales en plena actividad referidos a esta justicia de emergencia que le podríamos llamar. Ya están investigando, por ejemplo, los más o menos 38 casos o cantidad de casos que tienen que ver con irregularidades en la entrega del bono, a los municipios o a algunos alcaldes por la entrega de las canastas, en fin, el tema también del aparente ventiladores, en fin, hay digamos, una línea de control por parte del sistema de justicia penal en estos casos, ¿no? Pero yo quiero detenerme en dos puntitos, que es una, y que puede, si bien no han sido expedidas por el Ejecutivo, sí pueden dar pie a un contexto de abuso. Esperemos que no. El tema de la ley 31012, que es la ley de protección policial, que visto globalmente parecería que hubiera tenido la intención de dejar abierta la posibilidad de actuaciones abusivas por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, cosa que felizmente no estamos viendo de manera, evidentemente, creo que hay algunos episodios aislados, pero evidentemente se puede prestar a ello, ¿no? Esta ley deroga expresamente el artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1184, directamente la proporcionalidad en el ejercicio de la intervención, y también modifica el 2011, que es una eximente de responsabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales cuando actúan en el cumplimiento de su deber, y prohíben la utilización de prisión preventiva. Visto globalmente, puede ser el caldo de cultivo para un malentendimiento, un malentendimiento por parte de los operadores, de algunos de ellos, y podría incurrir en abuso policial. Bueno, evidentemente esto es imposible, no digo imposible, pero digamos, creo que el sistema penal en general puede, digamos, hacer una interpretación conforme a la Constitución respecto de esta reforma, o puede hacer un control difuso, digamos, si hubiese algún caso de una violación grave de derechos humanos en este contexto, algún militares, cosa que espero no ocurra, se le ocurre disparar en el intento de disuadir a las personas en la aglomeración, y no actúa, por lo tanto, de manera proporcional, entonces el sistema está habilitado, evidentemente, para inaplicar la ausencia de ese principio y entenderla como plenamente vigente, ¿no? Esto ya está de más señalarlo, que es un principio constitucional, está en los instrumentos de derechos humanos, existen principios aprobados por las Naciones Unidas, incorporados por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, es prácticamente imposible desconocer el principio de proporcionalidad. Y un segundo punto que quiero referirme es el del control policial y penal de quebrantamiento de las medidas de restricción de tránsito y aislamiento social durante el estado de emergencia. El Decreto Supremo 044/2020 habilita, que declara el estado de emergencia, habilita evidentemente el aislamiento, obligatorio y la utilización social obligatoria de determinadas horas, ¿no? El primero, que parece ser una suerte de cuarentena, y el segundo, una suerte de toque de queda. Y el artículo 10 de ese decreto habilita el uso de la fuerza teniendo en cuenta el decreto legislativo 1186, es decir, el uso proporcionado y progresivo de la fuerza. Y el artículo 11 también habilita la intervención y
efectos de poder, en algunos casos, retenerlo por un plazo de 4 horas. Se están aplicando allí disposiciones del Código Procesal Penal que habilitan ese plazo máximo de detención para efectos de retención, dicen algunos, que detención para efectos de la identificación. Es por eso que estamos viendo algunas, y veíamos algunas detenciones por ese plazo. En fin, aquí se pueden producir evidentemente algunos abusos, como algunos episodios han existido, felizmente no son, me parece, reiterados ni sistemáticos, pero sí algunos episodios. Por ejemplo, falta de razonabilidad en una medida. El ingreso a una casa donde hay 4 personas que están celebrando el cumpleaños de uno de ellos, y son todos los 4 viven ahí, y ingresa la policía y los detiene, digamos. Si eso es así, evidentemente hay una falta de razonabilidad en la medida. O en aquellos casos en los que se encuentran a un sujeto que efectivamente está faltando las medidas, es detenido, ya prácticamente desactivado, golpeado, abofeteado, en fin, esos son excesos evidentemente que no se pueden tolerar. Una extensión de la privación de la libertad puede dar pie perfectamente a un habeas corpus. Esto es, por ejemplo, el rol que probablemente la perspectiva de derechos humanos puede permitirnos a efectos de controlar los excesos que se puedan producir en el contexto del estado de emergencia, ¿no? Quiero, para ir terminando, porque creo que ya me queda poco tiempo, es cómo puede operar también la perspectiva de derechos humanos como un límite, casi como una barrera. Y solo aquí tal vez deje enunciado el problema. Fíjense, en Italia y en España se han formado comités, hay un pronunciamiento del Ministerio de la Sanidad, hay un informe del Ministerio de Sanidad de España, y hay un informe, y hay una de la Sociedad de Intensivistas Italiana que señala cómo se debe tratar en casos extremos ante las faltas de recursos de camas UCI y aparatos de respiración mecánica asistida, cuando se tiene una lista larga de demanda y no se la puede atender. Si ustedes ven esas guías realmente dramáticas y duras, la italiana mucho más grave que la española, donde uno de los criterios importantes es, sobre todo la italiana, es la optimización de los recursos para viabilizar digamos, la esperanza de vida o la viabilidad de la vida. Es decir, sujetos que no tienen posibilidad de aprovechar el recurso, es preferible que no asuman, no ocupan un espacio que lo ocupe probablemente la persona que sí lo puede aprovechar. Y aunque no se diga la frase de edad, aunque eso sí me parece que se menciona en la guía italiana, lleva prácticamente a esa situación. Y la perspectiva de derechos humanos, sobre todo de salud, en todos los documentos, hemos visto recientemente el documento de pandemia y derechos humanos de las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el más reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las características más importantes del enfoque de derechos humanos es, quiera de las políticas, evitar la discriminación, y resaltan la discriminación por razón de edad. ¿Cómo queda eso si en el Perú me parece que ya se están reuniendo y reflexionando sobre estos criterios de priorización? Y sinceramente no sé cómo articularán esta, creo yo, aparente límite que se tiene para implementar una guía de esa naturaleza, si es que ese fuera el propósito. Yo dejo ahí, porque me parece este último punto el más emblemático de cómo los derechos pueden probablemente configurarse como una suerte de barrera importante para cualquier intento de establecer algún documento guía que de entrada señale la edad como elemento para no priorizar en el acceso a los recursos. El Perú, no sé si estamos llegando a este nivel, tengo la impresión de que estamos en un punto en que probablemente tengamos que dilucidar estos temas. Yo espero que no, que las políticas que el gobierno ha implementado no lleguen a ese triste desenlace y a esa triste decisión que tienen que asumir nuestros médicos, probablemente en algunos casos. Nada más, lo dejo ahí, mi estimado Bruce. Muchas gracias, Iván. Creo que sí se me escucha ahora. A César también por su participación. Yo quisiera quizá, en primer lugar, en el caso de César, a plantearle cuáles serían los límites o los mecanismos de control que se pueden plantear frente al estado de excepción en esta crisis en particular.
Es decir, normalmente existen mecanismos de tipo administrativo, parlamentarios, judiciales, para calibrar la legalidad de la medida. Y creo que además en nuestro caso, con esta relación intensa que tenemos con el sistema interamericano, también hay que plantearse todo ese bagaje de estándares que están ahí presentes para poder evaluar estas medidas. Pero tú, en tu conocimiento, ¿cómo controlar? ¿Cuáles son las formas de controlar que el estado de excepción no exceda los límites? Y recordar que afirmación, derechos es la regla y que la limitación es más bien la excepción. Adelante, por favor, César. Adelante, por favor. Creo que es ahí. Ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo diría que la declaratoria de un estado de excepción es una situación prevista en la norma, lo cual ya es una garantía para la limitación o restricción de los derechos humanos, ¿no? Que los estándares internacionales también demandan, ¿no? Que sea una norma, en este caso de la máxima jerarquía como es la Constitución, y que además esta disposición deba tener una transitoriedad, ¿no? Para poder llevar a cabo la finalidad legítima que busca, que es restablecer el orden, la paz, en este caso la salud pública, ¿no? Y que esto no afecte además el control oficial, digamos, de los derechos fundamentales, por cuanto lo que cabe es restringir, diferir, ¿no? O suspender en algún grado los aspectos que no sean esenciales, ¿no? Es decir, o sea, no hay una anulación, sino hay una restricción de los derechos que puedan quedar delimitados, ¿no? Y por necesidad otros derechos, de trabajo, ¿no? Ir al cine, etcétera, la educación. Pero una cosa es el estándar jurídico del control, los requisitos que debe contener esa declaratoria de estado de emergencia, que en principio creo que la declaratoria dada por el gobierno y las pruebas pasan ese control desde el punto de vista formal, pero también hay un control político, ¿no? Que de acuerdo con la Constitución, el 137, le corresponde al Parlamento llevar a cabo esa función, porque así lo ha previsto el artículo 137. Sin embargo, hay que decir algo, ¿no? La función del control parlamentario fue anulada durante el gobierno Fujimori, en la medida que había un cogobierno, dado el golpe de Estado, ¿no? De Fujimori y de los militares, al punto que el Congreso Constituyente Democrático, cuando aprueba el reglamento del Congreso que sigue rigiendo con modificatorias, previó de las facultades que el presidente debe dar cuenta al Congreso, que son cuando establece decretos de urgencia, cuando aprueba decretos legislativos y aprueba tratados simplificados, dar cuenta al Parlamento. Pero el cuarta competencia ejecutiva que daba cuenta en los años 80 al Congreso, que era declaratoria de estado de emergencia, esta la anularon en el reglamento del Congreso fujimorista, con lo cual el Parlamento, al no tener esa norma, piensa que no tiene facultades de control, pese a que el 137 los faculta a llevar a cabo un control político, ¿no? Yo creo que el Parlamento tiene un mandato en el artículo 102 que deja en un último artículo ejercer las demás competencias que la Constitución y las leyes le confieren, con lo cual no puede haber una omisión en la cual el Parlamento considere que no tiene esa responsabilidad. En segundo lugar, diría el lado práctico, el lado operativo, es decir, la norma puede ser constitucional o presumiblemente constitucional, y en todo caso, si hay dudas en algún extremo, en su extensión o en su configuración, por no respetar a los grupos vulnerables, por ejemplo, con un tratamiento diferenciado, y existen los mecanismos de control judicial, ya sea el ordinario, cuando se solicite un caso determinado la inaplicación de la norma, porque no está protegiendo, si no se trata igual a las personas que son desiguales. Y la Constitución, si bien dice todos somos iguales ante la ley, el artículo 103 prevé también que la ley puede darse leyes especiales porque lo exige así la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia entre las personas. En consecuencia, hay un trato de equidad que es lo que corresponde, porque no es lo mismo, más aún en estas circunstancias, los grupos vulnerables que requieren un tratamiento preferencial, ¿no? De manera razonable y proporcional, incluso en el tiempo, ¿no? Y desde ya también que pueda haber no solamente un control difuso, sino también un control abstracto, ¿no? De las medidas, digamos, normativas que emitan, por ejemplo, Iván hablaba de la ley, ¿no? de protección policial, ¿no?
en el marco de la mejor labor que realice la Fuerza de Seguridad para poder controlar los excesos, con una visión estrictamente de lo que era la década de los 80, un conflicto de guerra terrorismo, para poder usar las armas, ¿no? Y quitarles, digamos, el detonante de la proporcionalidad como forma de control racional del uso de la fuerza. Evidentemente es una norma fuera de contexto y que podría ser fácilmente, yo creo, demandada, inconstitucional, por un principio de oportunidad también, ¿no? Entonces yo creo que hay controles constitucionales, controles parlamentarios, judiciales, y desde ya, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a los sistemas de protección internacional. La Corte Interamericana la semana pasada ha emitido, ¿no?, una declaración precisamente sobre los estándares de enfoque de derechos humanos que los gobiernos en estados de emergencia sanitaria deben asegurar, ¿no?, con los principios de igualdad, no discriminación, entre otros criterios a los cuales ya no quiero buscar. Muchas gracias, César, por estas reflexiones. En realidad, el límite de los derechos humanos es algo que claramente surge del sistema interamericano, pero yo quería mencionar que incluso en el marco de la Organización Mundial de la Salud existe este Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, que son precisamente un conjunto de reglas que 196 Estados miembros aceptaron para luchar contra las pandemias. Y allí, en el marco de este Reglamento Sanitario Internacional, también se dice que los derechos humanos tienen que ser respetados en época de pandemia. Yo creo que a los juristas nos toca determinar es qué significa eso en términos concretos. Por ejemplo, y aquí quisiera hacerle llegar un par de preguntas a Iván. La primera es el tema de se han señalado por parte de ambos, de las vulnerabilidades, de la necesidad de hacer un enfoque diferenciado, de no pensar pues que todos van a ser afectados de la misma manera o todos van a ser beneficiados de la misma manera. Por ejemplo, hay una serie de vulnerabilidades preexistentes, personas con discapacidad. En el chat se pregunta, por ejemplo, por migrantes, por extranjeros que están en nuestro país. Ellos como que no son muy mencionados, salvo en alguna noticia para tratar de penalizar su comportamiento. Pero, Iván, también quería plantearte concretamente, en el Perú todavía, creo yo, no se está dando, pero hay casos en España, en Italia, que seguro conoces, de personal médico, médicos, enfermeras, personal de salud, que, claro, por un lado son aplaudidos todos los días a las 8 de la noche, pero por otro lado hay sociedades donde empiezan casos tristísimos de pedirles que no ingresen a su domicilio, que se vayan a otro lado, que no sigan con sus familiares porque son un riesgo para la salud de todos. El presidente de España incluso ha hablado de un posible nuevo crimen de odio, ¿no? O diría yo de una vulnerabilidad, una nueva vulnerabilidad, ya no las vulnerabilidades preexistentes, sino nuevas vulnerabilidades. Entonces esa sería mi primera pregunta para ti, que sale del chat, cómo manejar estos casos de una manera más pragmática. Y en segundo lugar, un tema, ¿existen deberes? ¿Se puede hablar de deberes en este tiempo? El deber, por ejemplo, de no salir a pretender ir a la playa, el de no acaparar bienes de primera necesidad, el tema de la corrupción, o penal es suficientemente vasto para abordar ese problema. Adelante, por favor, y perdona la extensión de las preguntas. A ver, veo dos niveles de preguntas. Una es sobre el tratamiento en el caso de los grupos vulnerables de distinta índole y cómo el enfoque de derechos humanos puede evidentemente contribuir allí, y el rol que podemos tener nosotros un poco desde el punto de vista del derecho, qué precisiones podemos hacer, y la segunda más con los deberes como correlato de los derechos. Aquí sobre lo primero es que efectivamente el enfoque de derechos humanos, y lo hemos visto en los dos documentos, si alguien se toma la molestia de leer los dos documentos que han aparecido, los de la Comisión Interamericana y los de la Corte Interamericana, no dejan de hacer hincapié como correspondía en la especial, y es parte del enfoque, en la especial consideración a evitar la discriminación en estos casos con los sectores vulnerables. Terminaba mi intervención anterior con el tema de la discriminación por razón de edad, pero ahora también lo que tú hacías mención,
el tema de poder identificar a determinada población o sector como culpable o responsable de tal o cual situación, y evidentemente tener ahí una actitud discriminatoria, o una actitud discriminatoria por el solo hecho de ser sospechoso o portador del virus, generar una suerte de espectro de rechazo total. Yo creo que aquí, sobre todo, la responsabilidad mayor que corresponde a las autoridades estatales del sector salud y de cualquier sector, sobre todo los que están, digamos, a nivel de la primera línea, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y sector salud, de dar el ejemplo probablemente en el tratamiento respetuoso de la dignidad de estas personas, sea la condición que tenga. Y en ese sentido, emitir un mensaje a la población, probablemente tal vez ese sea el ingrediente que el presidente todos los días que sale pueda hacer también la expresión que, si bien hay que invocar a la responsabilidad de los ciudadanos y de las personas que vivimos en este país a respetar las medidas de aislamiento en la medida que nos lo disponen las normas, también tengamos cuidado con no estigmatizar o no, digamos, discriminar o digamos, tener actitudes peyorativas con un sector de la población, cualquiera de estas sea, ¿no? Y sobre el tema de los deberes, evidentemente, el enfoque de derechos humanos, una de las características, uno de los pilares, es que toda política que se forme o se geste tiene, por un lado, que generar el fortalecimiento de las exigencias de los derechos por parte de los titulares, pero por otro lado también generar las correspondientes obligaciones de las autoridades. Sí, las autoridades son los primeros que tienen deberes en estos casos, deberes sobre todo vinculados a cualquiera de las políticas que tengan que seguir con los parámetros y con los límites que los derechos humanos y la prohibición de la discriminación puede exigir y demandar. Pero también de los ciudadanos, que a veces nos olvidamos un poco de esa dimensión. Detrás de cada derecho o delante de cada derecho también hay una obligación por parte del ciudadano, ¿no? Digamos que si hay un derecho a la salud, yo tengo también el deber de respetar la salud y digamos, el deber de respetar la salud de otros. Los que, curioso, ¿no? No solo el deber, digamos, de no contaminar activamente a otro, de no promover, digamos, la contaminación, sino digamos, mantener nuestro compromiso, porque ahora más que nunca nuestros deberes respecto a nosotros está asignado con mantenerse, digamos, en el respeto a las medidas de aislamiento social, de la inmovilización. Digamos que esa es parte de nuestros deberes. De hecho, el decreto supremo tiene una pequeña dice, aquel que falte a sus deberes de colaboración con las autoridades, porque también se exige un deber de colaboración, digamos, no aglomerarse. Yo entiendo que hay necesidades, evidentemente, en poblaciones que les es muy difícil y complicado respetar la cuarentena o el aislamiento, pero, digamos, en la medida de lo posible, si tienen que salir, respetar los espacios, las distancias, algún nivel de protección, que notemos ese esfuerzo que se debe generar con los otros en este momento. O sea, no olvidar que no solo hay derechos por parte de las personas, sino también en el propio derecho también está contenido el deber respecto de los otros, ¿no? En este caso, con relación al derecho a la salud, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Quizá nos queda un minuto para una pregunta muy concreta que se formula, que me hacen llegar, César. ¿Es posible interponer alguna acción constitucional para pedir que se le haga a uno la prueba por el COVID-19? Sí, yo creo que la Constitución dispone el deber del Estado de proteger la salud personal y familiar, ¿no? Y de forma concreta, la persona infectada no solamente una disminución del derecho a la salud, de estar bien, y sino también buscar el restablecimiento de su salud, y en este caso por la identificación, ¿no? Del estado de su salud. Hay jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional en materia de derecho a la salud, por el cual, por ejemplo, un tratamiento de SIDA, claro, vinculado a la vida, ¿no? Y la salud, ha sido otorgado al margen de lo que establecía la ley, que no le correspondía, ¿no? A una persona. Y en otros casos también, ¿no? Tal que yo creo que el derecho
a hacerse una prueba en esta circunstancia donde puede estar en peligro no solamente la salud, sino también la integridad y la vida, no solamente ya de uno, sino de su entorno familiar o de su entorno laboral o comunal, es un derecho que tiene una legitimidad, ¿no? Una justificación y ciertamente la escasez de las pruebas en determinada localidad puede ser un tema, pero dado el avance de las infecciones y la mental de hacer 12.000 pruebas diarias, creo yo que los sistemas de salud, por lo menos centrales, tienen esa posibilidad de poder atender, incluso si no es por un requerimiento personal, por un requerimiento de carácter, si no administrativo, por lo menos social, ¿no? O sea, que yo creo que hay una tutela del derecho a la salud y en ese sentido es factible en un amparo solicitar la prueba del COVID-19, ¿no? Tremenda tu respuesta, César, porque en realidad no quisiera plantearle la misma pregunta a Iván, porque de pronto esto generaría una alteración un poco de la planificación de las pruebas. Ningún estado del planeta tiene la capacidad económica, parece ser, y la OMS así también lo ha entendido, para llevar a cabo estas pruebas a todos. No sé, Iván, si tú quieres agregar algo con relación a eso, con el tema de la escasez de las pruebas, si ves posible la acción judicial para solicitar la prueba, o tendríamos que cumplir algún requisito particular. Y una pregunta muy concreta también para ti, que es la última ya que sale del chat, es ¿cómo luchar contra la corrupción en tiempos de coronavirus? Ya, sobre lo primero, bueno, esto de la solicitud de la prueba siempre será dentro de la disponibilidad y la accesibilidad de los recursos, pero en un contexto de pandemia eso se torna difícil y probablemente tenga que ser restringido. Habrá que estar a la expectativa de las disposiciones y directrices del Ministerio de Salud y de los órganos que están encargados de la emergencia, pero yo pensaba que tu pregunta se refería a la posibilidad de, y me parece que fue el sentido que respondió César, no lo sé, sobre la obligación, o sea, la autoridad que puede tener el personal coadyuvado con la policía, forzadamente, sin el consentimiento, hacer la prueba a los individuos que se niegan a ser sometidos a una prueba para saber si es portador o no portador del virus, ¿no? Yo estaba pensando más en esa posibilidad y también creo que es posible que efectivamente el Estado disponga cierto nivel de coerción para poder obligar a una persona a ser sometida a esto. Digamos que si el Código Procesal Penal ya tenía disposiciones, claro, para contextos de sospecha, de comisión de eventos delictivos, de que incluso en contra del consentimiento de un individuo pueda practicarse los exámenes correspondientes, por ejemplo, la alcoholemia, creo que en un contexto como este no habría tampoco mayor inconveniente siempre que se respete dentro del texto de la proporcionalidad, en fin, que digamos, para poder llevar a cabo un recurso que es necesario para poder identificar el mapa de infectados en el país. Y con relación a lo segundo, sobre el tema de la lucha contra la corrupción, es algo... Perdóname, Iván, ahí César precisa que el requisito, no es así, tendría que ser que la persona tenga alguna sintomatología para efectos o sea, algún elemento de razonabilidad, no es porque la persona sin ninguna circunstancia o por el mero hecho de la existencia de la pandemia se active un derecho individual de todos en masa a recurrir y solicitar este tipo de pruebas. Perdóname, Iván, por favor. No, sí, porque tenía que ver con el Código Procesal Penal, porque esta posibilidad de invasión es cuando se sospecha de la posible comisión de un evento delictivo. Y en el Código Penal existen, digamos que si hay alguien que se sospecha y no quiere someterse para poder tener las determinadas medidas con él, eso hay dos artículos claves, y uno muy clave que tiene que ver con la vulneración de las medidas que intentan impedir la propagación de una enfermedad. Digamos que si es una persona que consideramos sospechosa, y por eso, evidentemente, sí, yo creo que se habilita toda la estructura del Código Procesal Penal para poder llevar a cabo una medida en ese contexto, siempre y cuando bajo esas características, ¿no? No porque sí, digamos. ¿No? Yo creo que sí, en ese sentido, trato de unir lo que dice César, con lo que está más o menos regulado en el Código Procesal Penal. Sobre el tema de la corrupción... 3 minutos, por favor, Iván. Sí, no, es mucho más rápido. Creo que no hay que
bajar la guardia con el tema del control y la vigilancia en el tema de la lucha contra la corrupción. Digamos, y aquí por eso la Contraloría tiene un papel importante, ¿no? Acá se ha debatido mucho el tema del control concurrente o el control posterior. Generalmente lo que mejor hace la Contraloría es un control posterior. Los controles simultáneos siempre son controles imperfectos. Ayudan, y probablemente podría ser interesante, pero nunca hay que considerar que es un control definitivo. Y las autoridades públicas tienen que saber que no es un control definitivo. Puede coadyuvar, puede dar orientación, alguna guía, algún rasgo general, pero no va a ser el control definitivo. Siempre, por eso mismo, siempre hay que cuidarse, más allá de lo que la Contraloría diga. Y estamos también teniendo el tema de los 150 fiscales que dije, activos, para poder, ya están investigando los casos de donación de canastas, los casos, y los casos del bono. Se ha encontrado asignación de bonos a alcaldes y a todo el entorno familiar. ¿Por qué? Porque las que tiene el MIDIS son organizadas a veces en los gobiernos locales por los padrones que tienen los gobiernos locales y han colocado probablemente en algunos casos a sus propias familias. Eso es inaceptable en un contexto como el actual y por eso uno no puede dormirse en este contexto, ¿no? Entonces, Contraloría, Fiscalía deben señalar el mensaje respecto a esta lucha. Por lo también, evidentemente, con algunas prudencias y modulaciones. Hay decisiones que se están tomando en un contexto en el que la oportunidad es muy importante. Y a veces, puedo decirlo ahora, la Contraloría no está muy acostumbrada a tener el contexto de la oportunidad al momento de ejercer el control. Entonces, sugiero introducir ese elemento de la oportunidad, porque a veces uno puede comprar lo que hay, lo escasísimo que hay en el mercado, probablemente a un precio más alto, para poder salvar vidas humanas en el Perú. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas mucho cuidado y no mantenernos en un contexto de normalidad, el control en un contexto de normalidad. Atentos con las prudencias necesarias, ¿no? Muchas gracias, Iván. De hecho, el ministro de Salud, ¿no es así?, señaló hace algunos días que había una suerte de guerra salvaje en la comunidad internacional para poder acceder a estos bienes esenciales para luchar contra la pandemia, o para contenerla al menos. Y claro, como especialista en Derecho Internacional Humanitario no me gusta mucho el término de guerra, porque guerra jurídicamente significa otra, pero creo que sí es una palabra suficientemente llamativa para describir esta situación extrema en que los estados necesitan hacer frente a una emergencia, pero al mismo tiempo como estar todos claros en que el respeto de los derechos humanos, de las instituciones, de la división de funciones, es también parte de la solución, es parte de que la lucha se pueda dar de la manera correcta, de la manera más eficiente posible, porque probablemente esta pandemia, esperemos antes que después, en algún momento va a pasar, pero lo que sí queremos que siga existiendo es un Estado democrático, de derecho, que aprenda lecciones, que mejore procedimientos, y que el derecho y todo lo que nosotros trabajamos y manejamos no sea un obstáculo, al contrario, sea una herramienta, sea una posibilidad de hacer más y mejores cosas para todos y para todas. Yo les quiero agradecer muchísimo a mis colegas César Landa, a Iván Montoya, por haberse tomado unos minutos para estar con nosotros. Quiero decirle al público que nos acompaña, tanto en la sala como a través de Facebook, en vivo, a través de YouTube, a través del fanpage del IDEPUC, que vamos a seguir tratando de organizar pequeñas conversaciones como estas, me refiero en términos de tiempo, que tomen una hora, un espacio mucho más corto y dinámico, para poder debatir, porque creo que lo importante, y lo han dicho César, lo han dicho Iván, es también determinar cuál es el papel nuestro, como académicos, como juristas, como personas que queremos que salir de esto, pero no salir de cualquier manera. Queremos enfrentar el futuro, pero enfrentar el futuro mirando hacia atrás y diciendo, lo hicimos lo mejor que pudimos. Muchas gracias entonces a todos y a todas. Les deseo lo mejor y sigan por favor nuestros canales de comunicación para poder acompañarnos en los próximos eventos que vamos a organizar. Yo me despido entonces
y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nos vemos. Chao, Elizabeth. Chao, César. Adiós, gracias. Chao.